Hola, mi nombre es Osmar Luis Páez Olmedo, soy alumno maestro del Instituto de Formación Docente de Eusebio Ayala, sector oficial. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre del profesorado de Ciencias Sociales. En este segundo video voy a estar desarrollando una capacidad del programa de Historia y Geografía, también del séptimo grado, así que comencemos. Bien, entonces, para empezar vamos a fijarnos que aquí tenemos una sopa de letras y en ella vamos a buscar 9 palabras en total y en concreto. Esas 9 palabras son Cristóbal, descubrimiento, carabela, brújula, Colón, América, Europa, mapa y por último veo que está conquistador. ¿Ok? Yo ya me di a la tarea, como se pueden percatar, yo ya me di a la tarea de buscar esas palabras en la sopa de letras y pueden notar que 8 de esas palabras están en posición horizontal y solo una de ellas en posición vertical y esa palabra es Europa. ¿Ok? Bien. Ahora toca preguntar si existe una relación entre estas palabras. ¿Cuál es esa relación? ¿Y qué puedo formar a partir de esas palabras? Sería interesante responder a esas preguntas, ¿ok? Entonces, a mi parecer sí existe una relación y, a mi parecer, nuevamente, esa relación está muy ligada con un acontecimiento histórico. Y no lo digo yo, lo dice la sopa de letras, y para mí se trata del acontecimiento histórico más importante de la humanidad, que es el descubrimiento de América, en 1492, justamente por Cristóbal Colón. ¿Ok? Bien, considerando lo que dedujimos a partir de nuestra sopa de letras, podemos pasar a mencionar cuál es nuestra competencia en Historia y Geografía del séptimo grado. Y se sitúa en el tiempo y en el espacio que pertenece a través del análisis de los procesos históricos y factores geográficos de la realidad paraguaya y americana. ¿Ok? Entonces, considerando nuestra competencia, considerando lo que dedujimos en nuestra sopa de letras, que es el descubrimiento de América, vamos a fijarnos en nuestra capacidad. Bien. Como pueden notar, nuestra capacidad es bastante extensa y comienza así. Identifica los hechos relevantes del siglo XVI que incidieron en las transformaciones del contexto americano. Bien. Esto incluye importancia de los avances tecnológicos que permitieron aumentar los conocimientos geográficos, llegada de los europeos a América, causas y consecuencias, mentalidad del conquistador europeo. Luego tenemos dos partes más de esta capacidad, como le dije, es muy extensa, distribución de los territorios americanos, entre las potencias europeas, características del colonialismo español y repercusión entre los naturales. Los naturales son los aborígenes que habitaron previamente América. ¿Ok? Bien, y por último tenemos estados europeos con gobierno absolutista. Absolutista hace referencia a un régimen monárquico, o sea, donde solo manda el rey. ¿Bien? Y su proyección en las colonias americanas también incluye autoridades residentes en América, adaptación de los naturales a las autoridades españolas y pertenencia política del Paraguay al virreinato del Perú. Bien. Como eje temático tenemos procesos históricos relevantes de la realidad paraguaya y americana. Bien. Y los contenidos que vamos a desarrollar están relacionados con los hechos relevantes del siglo XVI que incidieron en las transformaciones del contexto americano. Esos contenidos son entonces importancia de los avances tecnológicos que permitieron aumentar los conocimientos geográficos y la llegada de los europeos a América, causas y consecuencias, mentalidad del conquistador europeo. Por último, los indicadores que tendremos en cuenta son 3. En realidad en uno hay 2, ¿verdad? Pero bueno. Identifica causas de la llegada de los europeos a América y consecuencias de la llegada de los europeos a América. Eso es el primer indicador, 2 en 1. Luego tenemos el segundo indicador que dice describe la mentalidad del conquistador europeo y por último determina la importancia de los avances tecnológicos que permitieron aumentar los conocimientos gráficos. Bien. Entonces ahora nos queda pasar al siguiente punto, que es mencionar de qué trató, en qué consistió nuestro primer punto de nuestro contenido, que es la llegada de los europeos a América, así como la importancia de los avances tecnológicos que permitieron
esa llegada. Todo conocimiento previo que manejen acerca de la llegada de los europeos a América pueden ir escribiéndolo en los comentarios, sería de mucha ayuda saber qué conocimientos tienen sobre este contenido. Ahora pasemos al punto, al meollo del asunto. Bien, la llegada de los europeos a América se dio en el marco de lo que se conoce como la era de los descubrimientos, era en la cual se propició la utilización masiva, por ejemplo, de la brújula por los navegantes. La brújula fue un invento chino del siglo IX y en el siglo XV y XVI tendría su auge. Luego tenemos el astrolabio, que comenzó a producirse en Alemania, en las ciudades de Habsburgo y Nuremberg en el siglo XV. También se comenzaría a producir en zonas de Francia y posteriormente en el siglo XVI en la ciudad de Lovaina, en Bélgica. Ya en el siglo XVII se comenzaría su producción masiva por toda Europa. Por último tenemos una embarcación que sirvió a los navegantes para surcar los mares y océanos. Se trata de la carabela, sí, la famosa carabela que fue diseñada a principios del siglo XV en una escuela naval, la escuela naval de Sagres, que fue fundada por Enrique el Navegante, un príncipe portugués. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí tienen unas imágenes ilustrativas de la brújula, del astrolabio y de la carabela. El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón también propició la llegada de los europeos a América. Esto debido a que los pobladores europeos creían que en América había muchas riquezas y bueno, se enteraron a partir de diversos rumores, por lo que podemos inferir que iban a venir prácticamente a la suerte y a competir con otro país que sabía de la existencia de América como lo era Portugal. ¿Ok? Bien, este proceso se denominó conquista y colonización de América y duró desde el siglo XVI al siglo XIX. En el siglo XIX llegaría a su decadencia y finalización debido a la emancipación de las diversas provincias que componían los diversos virreinatos. ¿Ok? Bien, ahora voy a mostrarles en el mapa más o menos cuáles fueron los 5 primeros países que llegarían a América. ¿Ok? Bien, los principales países que llegaron a América son 5. Entre esos se encuentra España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda. A España y a Portugal los vamos a encontrar en un mismo lugar. Aquí los encontramos, esto se denomina como la península ibérica. En este pedazo verde vemos a España, este pequeño pedazo rojo nos encontramos con Portugal. Ellos en ese entonces eran considerados potencias, fueron los primeros en llegar a América. Posteriormente le siguió Francia. Francia está ubicado al oeste de Europa. En Francia fundó lo que hoy se conoce como la Guayana Francesa. Luego tenemos a Holanda. Holanda no tuvo mucha participación en lo que se conoce como la colonización y conquista, pero sí también estuvo en América. A Holanda lo tenemos al este de Alemania, limita al norte con el Mar del Norte y al sur con Bélgica. ¿Ok? Inglaterra está ubicado en lo que se conoce como las Islas Británicas. Estas son las Islas Británicas que pertenecen al Reino Unido, o sea que Inglaterra es un país constituyente del Reino Unido, limita con Gales y Escocia, así que aquí podemos ver, en esta isla, que se conoce como las Islas Británicas, se encuentra Inglaterra. Esos son los 5 países que conformaron los colonizadores y conquistadores de América. Ahora que conocemos cuáles fueron los países europeos que llegaron a América, vamos a pasar a mencionar cuáles fueron las causas y consecuencias. Una de las causas fue la búsqueda de las rutas comerciales. Sí, las rutas comerciales fueron cerradas debido a la caída de Constantinopla por los turcos otomanos, en 1453. Entonces la corona española se vio presionada a buscar nuevas rutas comerciales, por lo que terminó encontrándose con Colón, y a partir de las capitulaciones de Santa Fe, este partiría en busca de estas rutas para finalmente llegar por accidente a América en 1492. ¿Ok? Otra de las causas fue el aumento de los conocimientos geográficos. Como ya mencioné, la brújula, está también el portuano, está el sextante, el astrolabio,
y también otro invento importante que fue la carabela, que ayudó a los navegantes a zarpar los mares y océanos. Luego tenemos el espíritu aventurero, no es el más relevante, pero sí el espíritu aventurero y de conquista que tenían los navegantes en ese tiempo. Todos querían hacerse con un nombre en la historia, entonces la mayoría zarpaba a la suerte la mayor parte de las veces a buscar esa inmortalidad en la historia. ¿Ok? En cuanto a las consecuencias, son varias, pero desde el punto de vista económico, la primera es que España se convirtió en potencia. De hecho, ya estaba en camino a ser potencia, pero después de la colonización de América, eso llegó a concretarse porque todos los impuestos que iban siendo recaudados en las colonias llegarían a la metrópoli. ¿Ok? Y Portugal también, que sería un poco beneficiado, pero el más beneficiado a largo plazo fue España y por tanto también Europa, debido también a las telas, a los nuevos condimentos, a todo lo que iban encontrando en América, algo nuevo, el tabaco, la hierba, etc. ¿Ok? Otro punto, otra consecuencia muy importante fue la emigración de los pueblos de Europa a América. La colonización se debió a eso. Al escuchar por rumores que en América había riquezas y que había nuevas oportunidades para mejorar sus vidas, muchos de los europeos terminarían emigrando a América. Y desde el punto de vista religioso podemos mencionar la expansión del cristianismo. En ese entonces el islamismo también estaba en auge, pero debido a la colonización el cristianismo entró en rigor en varias de las colonias, principalmente las de América del Sur. También hay que mencionar una cosa muy importante, que es la mentalidad del conquistador. Como mencioné, ellos eran aventureros, eran intrépidos, buscaban esa inmortalidad, pero en contraposición también eran un tanto feudales y rebeldes. No les gustaba la autoridad, no les gustaba seguir órdenes y la mayor parte del tiempo estaban enfrentados con los reyes. De ahí al término feudal. Entonces también ese era el problema con los conquistadores de aquel tiempo. Y otro punto es que eran crueles, sanguinarios con los aborígenes, con los originarios de América, debido a que los consideraban inferiores, prácticamente los trataban como animales. Bien, en conclusión, la llegada de los europeos a América marcó un antes y un después, debido a que cambió la visión del mundo, bueno, no del mundo, en ese entonces la visión de Europa sobre lo que lo rodeaba, ¿verdad? Trajo consigo cosas buenas, como por fin confirmar que la Tierra era redonda, el auge en la economía, en el comercio, pero también trajo cosas negativas como la esclavitud, que se extendió por varios siglos y que después de mucho pudo ser abolida. Bien, también tuvo causa y consecuencias esta llegada de los europeos a América. Una de las causas, como mencioné, era la búsqueda de las rutas comerciales debido a la caída de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos, que desembocó en el descubrimiento de América en 1492. Luego también tenemos el aumento de los conocimientos geográficos, como mencioné, la brújula, el astrolabio, el sextante, el portuano y también la carabela, que fue un invento indispensable para navegar los mares. Y luego tenemos el espíritu aventurero, intrépido y ese deseo de inmortalidad que tenían los navegantes y conquistadores de esa época. Ya como consecuencias tenemos la emigración de los pueblos europeos a América en busca de una mejor calidad de vida. También tenemos la expansión del cristianismo, que fue muy importante para que luego el islamismo se redujera bastante en todo el mundo. Y por último tenemos el auge, como ya mencioné, en la economía y en el comercio, principalmente de España y algunas zonas europeas. Luego tenemos también, hay que mencionar, la mentalidad del conquistador europeo. Como dije, era bastante feudal, bastante rebelde, no le gustaba para nada recibir órdenes de un monarca y casi siempre estaban peleando, discutiendo sobre los asuntos, pues el monarca es quien tenía mucha autoridad. Como mencionamos, el absolutismo consistía en eso, en que el monarca era el que manejaba el poder a su placer, no le gustaba, ¿entiendes? Bien, luego hay que también mencionar la importancia de los avances tecnológicos.
sí, ya los mencioné, el aumento de los conocimientos geográficos, pero los avances tecnológicos en sí, también la imprenta, entre otros, fueron determinantes para que Europa creciera como civilización y que de a poco el mundo se fuera construyendo y llegando a lo que hoy se conoce como los estados modernos. Bien, a fin de fijar conocimientos, vamos a elaborar un mapa semántico sobre el contenido que he estado exponiendo. Entonces, para elaborar un mapa semántico hay que considerar la jerarquización. O sea, los que van en los cuadros ese es lo más importante, es la idea central, ¿ok? Lo que va en los círculos, en este caso en los óvalos, son las ideas secundarias, y ya los que van desprendidos de las ramificaciones de los óvalos son las ideas menos importantes, ¿no? Lo que se desprenden de las ideas secundarias. Bien, entonces vamos a mirar el modelo que hice del mapa semántico. Bien, entonces, llegada a los europeos a América es nuestra idea principal, la idea central. Nuestras ideas secundarias son los avances tecnológicos, consecuencias, mentalidad del conquistador europeo y las causas. ¿Okay? En los avances tecnológicos tenemos la brújula, el astrolabio, las carabelas. En las causas, si vamos a ir por orden, las causas, tenemos la necesidad de encontrar nuevas rutas hacia las Indias, el adelanto de la geografía o el aumento de los conocimientos geográficos, el espíritu aventurero de los hombres. ¿Okay? En las consecuencias tenemos el auge económico en Europa, principalmente en España, la emigración de los pueblos europeos a América y la expansión del cristianismo. Por último tenemos la mentalidad del conquistador europeo, que podemos resumirla en feudal y rebelde. Ya para cerrar voy a proponerles unos cuantos ejercicios, los cuales pueden completar en sus cuadernos o como más les parezca. Comencemos. Bien, como pudieron ver en pantalla, el primer ejercicio que les propuse es cita. Ahí van a mencionar las causas y consecuencias de la llegada de los europeos a América. Luego tenemos un ejercicio en donde van a situarse en el contexto de la época del siglo XVI y van a ponerse en los zapatos de un conquistador y van a describir más o menos cómo sería su mentalidad, sí, según su criterio. ¿Ok? Pasamos a los siguientes ejercicios. Bien, en los últimos dos ejercicios les propongo hacer el juicio crítico, o sea que van a escribir el por qué fueron importantes los avances tecnológicos de la época que ayudaron a propiciar la llegada de los europeos a América, es decir, van a fundamentar su respuesta. Y ya por último van a ubicarse en el espacio para señalar los países principales que llegaron a América. ¿Okay? Para eso van a valerse de lo que estuve mostrándoles aquí en el mapa. Van a ubicar a España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda. ¿Okay? Y ya para cerrar pueden también complementar estos ejercicios con otras preguntas metacognitivas como qué he aprendido hoy, cómo lo he aprendido, qué dificultades he tenido y por supuesto para qué me ha servido. Bien, hasta aquí el video. Espero que haya sido de su agrado. Háganmelo saber a través de sus reacciones y comentarios. ¿Okay? Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.